Así es la vida, de caprichosa, a veces... Nosotros vamos con nuestro próximo invitado, Pablo Serra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Abogado de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica. Ustedes hicieron como si fuese un censo, un estudio, un observatorio, digámoslo así, de cómo está el empleo del sector de ustedes, cómo están trabajando las empresas, a qué porcentaje, cómo son los salarios. Bueno, contame vos que estamos casi a fin de año y fue un año muy duro, ¿no? Sí, durísimo, lamentablemente, como decíamos en la conferencia de prensa, que tuvo la particularidad que fue anunciada en conjunto con los dirigentes de las cámaras patronales, hecho histórico e inédito esta situación. Pero bueno, la situación industrial en Argentina ha hecho que se dé un salto de calidad en tal sentido y que se dejen de lado algunas diferencias históricas para poder revalorizar nuevamente la industria nacional que se ha menoscabado ostensiblemente. Sí, viene muy golpeada. Sí, sí. Durísimo, durísimo. Es algo que nosotros veníamos denunciando desde hace 3 años y medio a la fecha. Rogábamos no tener razón y bueno, lamentablemente la tuvimos y con creces. Y los datos que se arrojaron fueron duros, obviamente. Tenemos un 20% más de incremento de lo que habíamos dado en el último observatorio, esto es hace 6 meses, de procedimientos preventivos de crisis. Explicarle a la gente qué significa el proceso preventivo de crisis, porque a lo mejor para nosotros es común porque lo escuchamos muchas veces, pero para el común de la gente... El procedimiento preventivo de crisis es una herramienta que otorga la ley 24013 a los efectos de atenuar los impactos de una situación crítica, lo estoy diciendo muy vulgarmente, no tan técnica para que la gente lo entienda, que podamos entender. Y que se interpone ante el Ministerio de Trabajo, donde se fijan audiencias convocándose al gremio que representa a los trabajadores del sector, de la empresa que lo ha presentado y la empresa. Es todo un llamado de alerta cada vez que hay una presentación de un procedimiento preventivo de crisis, porque en algunas ocasiones puede llegar a terminar con el cierre de la empresa, claro. Encima, la realidad es que vivimos en una situación de tanta alteración del orden jurídico y del orden moral que antes, hace muchos años atrás, cuando había un procedimiento preventivo de crisis, uno se asustaba. Ajá. Ahora, cuando hay un procedimiento preventivo de crisis, uno se alegra. ¿Por qué? Porque lamentablemente, es durísimo lo que digo, pero en estos últimos 3 años tenemos un montón de cierres de establecimientos donde ni siquiera pasaron por el procedimiento preventivo de crisis. Tenemos un montón de casos... No te da la oportunidad de atajar el cierre, digamos. Exactamente. Sería como eso, ¿no? Exactamente. De hecho, esto lo denunció inclusive un dirigente patronal el día de la conferencia de prensa, donde dice: yo no he visto nunca en mi vida situaciones tan continuas de empresas de que los trabajadores con muchísimos años de antigüedad se presenten a trabajar al otro día a su trabajo como lo hacen habitualmente y se encuentren con un cartelito que diga ya cerramos. Sí. Eso es indigno, totalmente, porque ni siquiera me tuviste la delicadeza de sentarme y despedirme y explicarme por qué. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, bueno, estas situaciones son algo que se han convertido en moda en este último tiempo. Y bueno, el dato a mi criterio que refleja más crudamente la realidad es la capacidad ocupacional de las empresas en cuanto al sentido laboral, que es de un 48%. Estoy hablando de empresas industriales, ¿no? Y metalúrgicas. Es de un 48%. Esto para que la gente lo entienda. Hoy en un establecimiento donde hay 10 máquinas de promedio, un establecimiento metalúrgico, están funcionando 4,8. O sea, eso significa que todos los trabajadores que la están operando no están. No están, claro, no están. Esos trabajadores, no tenemos esas ventas, no tenemos la plata para comprar esos productos que supuestamente salían de esa fábrica. Claro. Entonces, bueno, son datos que reflejan una realidad que a nuestro criterio va a ser muy difícil de revertir, porque como todos los ámbitos de la vida... ¿Crees que va a ser muy difícil, muy duro? Sí. Yo creo que el que diga que no y que esto se va a resolver fácilmente, a mi criterio, por lo menos desde mi punto de vista, no está en lo cierto, porque en todos los ámbitos de la vida lo que se destruye cuesta mucho construir. Destruirlo es así, es un soplido y lo destruís, lo tirás, es como un castillo de naipe, pero cuando lo tenés que armar... Yo creo que los índices que nosotros teníamos en el 2015, que no eran de los mejores de los últimos 12 años del gobierno anterior, va a costar terriblemente volver a restablecerlo. Y reitero, a esos índices, ni hablar a los índices que vimos en los años anteriores, claro, al 2014, porque 2013. Claro, en 2014 empezó a decrecer la actividad económica. No obstante eso,
sería la panacea para nosotros volver a esos Volver valores. a esos valores, claro. Exactamente. ¿Y cómo están los sueldos? Mal, pero estamos en una situación Porque que ustedes tienen un sector donde supuestamente... realmente la cuestión salarial de los trabajadores es nefasta. Han perdido con el tema de las devaluaciones. El que más ha sufrido esta situación es el trabajador, sin duda, porque los precios siguen subiendo, porque hay componentes que están dolarizados y que irremediablemente se trasladan a precios, y los salarios siguen estando, no digo congelados, pero prácticamente en función de los aumentos que se han dado. Pero hoy estamos en una situación tan dura que ni siquiera podemos hablar de salario, estamos hablando de conservar los puestos de trabajo. Claro, ya no se pelea más por tener un punto más en el salario, sino para no perder el empleo. Y eso acarrea la situación nefasta de una precarización laboral no querida, porque el trabajador termina haciendo cualquier cosa por cualquier precio. No hace falta modificar ninguna ley porque ya se hizo implícitamente, ya se está aplicando. Exactamente. Bueno, Pablo, esperemos que con el aires nuevos, si es que tenemos, después de fin de año, podemos reflotar, aunque sea la mitad de lo que perdimos, ¿no? Nosotros yo voy a hablar a título personal. Sí. Estoy convencido de que irremediablemente tiene que venir un cambio de mando en la política de gobierno, porque no subsistimos 4 años más con esta misma política. Con esta política. Un gusto haberte tenido y bueno, venís más seguido porque nos da un panorama de cómo están nuestros trabajadores. No, gracias a vos, Edith, por la invitación y por la preocupación. Nosotros habíamos hecho unas placas para que veamos, pasar la próxima. Ahí es como nos queda, ahí lo que decía, el salario, cuánto perdió, 45.8. ¿Sí? La próxima, de ahí 33%. Esos son informes que sacamos de la conferencia que vos hiciste junto con los representantes, el secretario general, con Antonio Donelo y un grupo de empresarios el otro día en las instalaciones de la UOM. Así es la vida.